Hola chicos, bien, para mí es un gusto poder conversar con ustedes el día de hoy. Yo soy el doctor Jaime Torres y como estaba en la programación de esta semana que tenemos actividades académicas, vamos a conversar sobre el tema de preeclampsia, ¿ya? De verdad agradecerles a todos los que están conectados en este momento, a todos los estudiantes, tanto de Perú como de México, y también agradecer a todos los que están permitiendo realizar esta semana académica del área de obstetricia, ¿ya? Sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces con esta charla y espero que les sirva. Bien, vamos. Bien chicos, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy, que es el tema de preeclampsia, ¿no? Vamos a comenzar con su definición. Pero para esto quiero que recuerden los estados hipertensivos del embarazo, donde tenemos la hipertensión crónica, la hipertensión gestacional y lo que conocemos con el nombre de preeclampsia, ¿ya? Entonces, hablamos de una gestante con hipertensión crónica, y ustedes ya saben la clásica definición ya de cardiología, ¿no? Presión sistólica mayor o igual a 140 y o presión diastólica mayor o igual a 90, ¿no es cierto? Dos mediciones separados como mínimo 4 horas, entonces ahí decimos que tienen una presión arterial alta, ¿verdad? Pero para decir que es crónica debemos tener en cuenta el inicio de presentación. La paciente presenta esta elevación de presión en las primeras 20 semanas, ¿correcto? En las primeras 20 semanas. Ahí es hipertensión crónica. ¿Estamos? O también el clásico ejemplo, ¿no? De una mujer que ya tenía hipertensión arterial y que luego queda embarazada, ¿no? O sea, ya tenía, en el estado pregestacional, ya tenía su presión elevada. Luego tenemos la hipertensión gestacional, también el rango de presión es el mismo para hablar de presión arterial alta, pero acá la diferencia, quiero que te des cuenta, es que aparece pasado las 20 semanas del embarazo, ¿correcto? O sea, a partir de las 20 semanas del embarazo. Entonces ahí hablamos de hipertensión gestacional. Creo que la diferencia es puntual. Y en el caso específico de preeclampsia, también el rango de presión es el mismo, dos mediciones, 140-90, separadas como mínimo en 4 horas, pero acá, además de que aparece, de que inicia pasadas las 20 semanas, y hasta ahí podemos decir que es como una hipertensión gestacional, ¿qué lo hace diferente? Dos cosas: la presencia de proteinuria y o la presencia de falla de órgano. Por eso en la preeclampsia tienes que acordarte de 3 cosas: presión alta en inicio, pasadas las 20 semanas, con proteinuria o falla de órgano. Eso no tiene la hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional no tiene proteinuria y no tiene falla de órgano. En cambio, la preeclampsia sí tiene uno de los dos, o bien proteinuria o bien falla de órgano. Y acá quiero definirte lo que viene a ser la proteinuria significativa en orina de 24 horas, que es el gol estándar para determinar proteinuria, 300 miligramos o más de 0.3 gramos, que es lo mismo en orina de 24 horas, o el índice o el cociente proteína sobre creatinina más de 0.3. ¿Cuál es la ventaja de esta? Que es un examen de orina simple, ¿no? En cambio, en la primera, tiene que recolectar la gestante orina de 24 horas. En cambio, acá con el índice o con el cociente, en una muestra de orina simple, es más práctico, ¿no? Cociente proteína sobre creatinina más de 0.3 miligramos por decilitro, también nos habla de una proteinuria significativa. O si no tenemos los métodos cuantitativos, la tira reactiva, ¿no? Una cruz, 2 cruces, eso va a depender de la sustancia química que estemos utilizando para determinar la presencia de proteína en la orina. Y lo que viene a ser la falla de órgano. Porque recuerden que a partir del 2013, la sociedad, el Colegio Americano de Ginecobstetricia, la COG, define preeclampsia en ausencia de proteinuria. Entonces puede que no haya proteinuria, pero en vez de proteinuria, ¿qué va a haber? Falla de órgano, que debes acordarte estos 5 datos.
Una falla renal definida como una creatinina más de 1.1 o que aumente la creatinina el doble de su basal. Un aumento de transaminasas TGO más de 70, más del doble de su valor. Unas plaquetas disminuidas, menos de 100.000, ¿no? Un edema agudo de pulmón o los síntomas premonitorios, cefalea, escotomas y dolor abdominal. Acuérdate la mnemotecnia SET. Cefalea, escotomas, dolor abdominal en epigastrio o hipocondrio derecho. Acuérdate de estos 5 datos, ¿correcto? Porque esos 5 datos te definen preeclampsia en ausencia de proteinuria. Entonces, eso es lo que debes recordar, ¿no? La hipertensión crónica es presión alta en las primeras 20 semanas. La gestacional, pasada las 20 semanas. Pero no hay proteinuria ni falla de órgano, ninguno de los dos. Y la preeclampsia es la presión alta que aparece pasada las 20 semanas o con proteinuria o con falla de órgano. ¿Ya? Acuérdense que ya se define preeclampsia en ausencia de proteinuria. Pero ¿qué tiene que haber? Falla de órgano. Otro dato importante que deben recordar es cuándo terminan estos estados hipertensivos. La hipertensión crónica termina, o en todo caso, persiste pasada las 12 semanas del posparto. O sea, por eso se llama crónica, porque es persistente, ¿no? Persiste pasada las 12 semanas del embarazo. En cambio, la gestacional y la preeclampsia, recuerden que resuelve en las primeras 12 semanas. ¿Correcto? Resuelve en las primeras 12 semanas del posparto. Por eso la hipertensión gestacional y la preeclampsia se definen como estados transitorios de hipertensión en el embarazo. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque es la definición operacional de preeclampsia, ¿no? Muy bien. Van a escuchar también el término de preeclampsia atípica, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchan este término, cada vez hay más estudios que nos revelan que la preeclampsia es un síndrome multisistémico, tiene varias variedades, ¿no? Varias clasificaciones, etcétera, que todavía se están tratando de entender. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquella preeclampsia, ¿ya? Que tiene presión alta, ya sabes, 140-90, ¿ya? Pero no tiene proteinuria. Ojo, no hay proteinuria. ¿Ya? Pero en vez de proteinuria hay datos de hemólisis, ¿te acuerdas tu síndrome de Hell? Hay datos de plaquetopenia, ¿correcto? ¿No? O hay datos también de elevación de enzimas hepáticas. Ya está. Entonces, esa preeclampsia que tiene solo presión elevada, y en vez de proteinuria tiene hemólisis, plaquetopenia o aumento de enzimas hepáticas, esa es una forma de preeclampsia típica. Esta es una de las formas, ¿correcto? La otra se le llama la proteinuria gestacional. ¿Por qué? Porque, ojo, acá la proteinuria está positiva. Ya te definí cuando hablamos de proteinuria significativa, más de 300 miligramos o más de 0.3 gramos en orina de 24 horas, o el cociente proteína sobre creatinina más de 0.3, pero la presión está normal. Ojo, presión normal, solo tiene proteinuria y se acompaña de datos de hemólisis, plaquetopenia o aumento de enzimas hepáticas. O sea, estos datos son compartidos por estas dos formas de preeclampsia atípica, ¿ya? Entonces acá tenemos una forma como de hipertensión gestacional, porque recuerden que acá la presión está elevada, pero no hay proteinuria, pero hay datos de hemólisis, plaquetopenia o aumento de enzimas hepáticas, ¿no? Y esta es la proteinuria gestacional. Esas son dos formas de preeclampsia atípica. La tercera forma de preeclampsia típica es que tiene signos o síntomas de preeclampsia, ¿ya? O eclampsia, pero que aparecen en las primeras 20 semanas, ¿no? Todo lo contrario a lo que hemos definido a la preeclampsia. Aparece de forma temprana. Y también la forma tardía. Síntomas de preeclampsia o eclampsia, que ya vamos a ver, la eclampsia es la convulsión tónica, clónica, generalizada, es el trastorno neurológico, la disfunción neurológica que genera la preeclampsia, que aparece pasadas las 48 horas del posparto. Miren, incluso ya estamos en el posparto,
pasadas las 48 horas y puede aparecer signos y síntomas de preeclampsia o eclampsia, ¿ya? No los quiero confundir, pero es necesario que ya vayan conociendo estas 4 formas de preeclampsia atípica. Tenlo como dato, ¿ya? Tenlo como dato porque cada vez está incursionando más este término, ¿no?, en la literatura, la preeclampsia típica, ¿ya? Muy bien, esas son las 4 formas entonces que quiero que te recuerdes. Un poco de epidemiología, más o menos sabemos que los trastornos hipertensivos del embarazo se presentan en 6 a 8% de los embarazos en general, ¿ya? La preeclampsia, miren que la mayoría de los casos, hasta el 90%, se presenta pasada las 34 semanas. Es lo que se llama la preeclampsia tardía, porque cuando empieza en las primeras 34 semanas se llama precoz. La eclampsia, miren, que es la convulsión, el trastorno neurológico, menos del 0.1%, y el síndrome de Hell, que es una complicación importante de la preeclampsia, en un 0.5 a 0.9%, ¿ya? Recuerden que la preeclampsia es una causa importante de muerte materna directa, ¿ya? Junto con la hemorragia, junto con las infecciones, son las 3 principales causas de muerte materna directa, ¿no? Por ejemplo, esto en el caso de Perú, solo quiero hacerles el dato, ¿no?, del reporte epidemiológico del Ministerio de Salud. Miren cómo va variando conforme el año. Miren, para el 2020, ¿no?, los estados hipertensivos eran la principal causa de muerte materna directa. Pero para el 2021 ha pasado a segundo lugar, ¿no?, la primera causa, hemorragia. Miren cómo se va invirtiendo, obviamente, los datos epidemiológicos, ¿no? Entonces, para el 2020 en Perú, la preeclampsia, los trastornos hipertensivos, era la principal causa de muerte materna directa, ¿no? Pero para 2021, ¿no?, hasta la fecha, vamos viendo que está tomando el segundo lugar y el que ha tomado mayor importancia es la hemorragia obstétrica, obviamente por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Miren acá, como principal causa de muerte materna indirecta, ¿no?, la infección por coronavirus, ¿no? Muy bien. Entonces, es importante el estudio, es importante conocer muy bien la preeclampsia, sí, porque es una causa importante de muerte materna directa. ¿Ya, chicos? Por eso es muy importante que lo conozcan bien. Vamos a la fisiopatología. Y acá hay datos importantes, interesantes, así que les voy a pedir que nos acompañen a nuestro CD Croma para poder explicarles a más detalle. Bien, chicos, entonces acá quiero que vean lo que viene a ser la fisiopatología de la preeclampsia. Vamos con un embarazo normal, ¿correcto? Para compararlo, ¿qué es lo que pasa en la preeclampsia? Entonces, miren que en el embarazo normal, acá tenemos a la arteria espiral, que son las ramas finales de la arteria uterina, acuérdate, ¿ya? Y lo de verde son las células del citotrofoblasto, ¿correcto? Entonces, estas células del citotrofoblasto, ¿no?, en la llamada placentación, en la formación de la placenta, estas células del citotrofoblasto, miren cómo invaden la capa muscular de la arteria espiral. Entonces, ello va a llevar a un buen remodelado vascular de la arteria espiral, rama final de la arteria uterina. Entonces, miren cómo, conforme se está viendo esta buena invasión de las células del citotrofoblasto, ¿no?, va a llevar a la desaparición de la capa muscular de la arteria uterina, ¿no?, o de la arteria espiral. Entonces, eso va a hacer que el vaso se dilate porque pierde su capa muscular, su capa de músculo liso. Entonces, al dilatarse, miren la luz que tiene la arteria espiral, eso va a proporcionar un alto flujo sanguíneo y una baja resistencia. Entonces, una adecuada invasión de las células del trofoblasto permite un adecuado remodelado vascular. ¿Estamos? Y eso proporciona alto flujo sanguíneo y baja resistencia. Y de esa manera, la placentación se desarrolla de manera normal. Y esto se produce por un adecuado equilibrio, un adecuado balance
de factores angiogénicos y antiangiogénicos. ¿Quiénes son los factores angiogénicos? Estos de acá. El factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento endotelio vascular. Estos dos son los factores angiogénicos. Y los antiangiogénicos es esta tirosinquinasa, que es el FLT1, la fracción soluble, ¿no? FLT1, y la fracción soluble de la endoglina. Estos son los factores antiangiogénicos. Entonces hay un equilibrio en estos factores, con lo cual el remodelado vascular es adecuado. ¿Estamos? Ya está. Ahora vamos a la preeclampsia. ¿Qué es lo que pasa en este estado hipertensivo? Miren la figura. Claramente vemos que hay una mala invasión de las células del trofoblasto. ¿Ya? La invasión de las células del trofoblasto es fallida, con lo cual hay una ausencia en el remodelado vascular. Quiero que vean la arteria espiral cómo conserva su gruesa capa de músculo liso, su capa media. Incluso prolifera la capa media, el músculo liso de las arterias espirales. Con lo cual hay vasoconstricción, porque hay bastante músculo liso, y eso hace que la luz, el calibre de la arteria espiral sea pequeña. Por lo tanto, va a haber bajo flujo y alta resistencia, contrario a lo que hemos visto en un embarazo normal. ¿Ya? Entonces miren la secuencia, ¿no? Mala invasión de las células del trofoblasto, o sea, una mala placentación, lleva a una ausencia del remodelado vascular. La arteria espiral es una arteria gruesa, con una capa gruesa de músculo liso, un calibre o una luz pequeña que proporciona bajo flujo y alta resistencia. Todo lo contrario a lo que hemos visto en un embarazo normal. ¿Y esto por qué? Porque hay un desbalance de los factores angiogénicos. Miren, los factores angiogénicos están disminuidos. Factor de crecimiento placentario, factor de crecimiento endotelio vascular. Y los antiangiogénicos están aumentados. El SFLT1, la endoglina, están aumentados. Entonces, este desbalance angiogénico es lo que al final también se correlaciona con esta mala invasión de las células del trofoblasto y con esto que viene a ser la ausencia de remodelado vascular. ¿Ya? Entonces, obviamente esas son las secuencias que se produce en la fisiopatología de la preeclampsia. ¿Ya? Acuérdense. Entonces, lo que vamos a ver en la preeclampsia es esto: una insuficiencia útero-placentaria. En el primer estadio, ¿no? Una insuficiencia útero-placentaria. ¿Por qué se produce esa insuficiencia placentaria? Por lo que hemos visto. Mala invasión de las células del trofoblasto, ausencia de remodelado vascular que lleva a bajo flujo y alta resistencia. Un desbalance de sustancias angiogénicas. Entonces eso va a llevar a una insuficiencia placentaria que ya va a traer consecuencias para el embarazo. Por ejemplo, en el feto, el RCU. Restricción del crecimiento intrauterino. Recuerden que la preeclampsia es la principal causa de RCU. También la presencia de oligohidramnios, ¿no? Un pozo mayor, miren, un pozo mayor menos de 2 centímetros, un ILA, índice líquido amniótico, menos de 5 centímetros. El oligohidramnios también es otra complicación, producto de la insuficiencia placentaria. Pero lo más importante es que al final se produce una disfunción endotelial. Entonces la mala placentación que lleva a la insuficiencia placentaria lleva a una disfunción endotelial por estrés oxidativo, por aumento de factores inflamatorios, etc. Y esta disfunción endotelial, ¿qué va a producir? Va a producir aumento de factores vasoconstrictores, tromboxano A2, endotelina, y disminución de factores vasodilatadores, óxido nítrico, prostaciclina. Entonces ese desbalance también de estas sustancias vasoactivas a favor de los vasoconstrictores, tromboxano A2, endotelina, y disminución de los vasodilatadores, prostaciclina y óxido nítrico,
te va a dar como resultado la principal manifestación clínica de la preeclampsia, que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial. También los síntomas neurológicos, el vasoespasmo cerebral genera cefalea, escotomas o en los casos más graves, la famosa eclampsia, que es la convulsión tónico-clónica generalizada. ¿Estamos? Esta disfunción endotelial también te lleva a aumento de la permeabilidad vascular, de tal manera que el volumen plasmático en la paciente con preeclampsia, el agua del plasma se sale al intersticio por aumento de la permeabilidad vascular. ¿Y eso qué va a proporcionar? Edemas patológicos, edema de cara, edema de manos, característico de la preeclampsia, por el aumento de la permeabilidad vascular, por pérdida del volumen plasmático. Miren que en la preeclampsia va a haber pérdida del volumen plasmático, por lo tanto va a haber hemoconcentración. Todo lo contrario al embarazo normal, donde hay una hemodilución, ¿te acuerdas? Porque aumentaba el volumen plasmático en la gestante, ¿no? Aumenta el plasma en la gestante más que los eritrocitos. Y había una hemodilución en un embarazo normal. En la preeclampsia es lo contrario. Disminuye el volumen plasmático porque se pierde y porque sale al intersticio y hay una hemoconcentración, ¿ya? Luego también vamos a ver fallas de órgano. Debido a la isquemia por las sustancias vasoconstrictoras se produce, ¿no?, la endoteliosis glomerular, típica lesión patológica en el riñón producto de una preeclampsia. Endoteliosis glomerular. En el hígado también, por eso aumentan las enzimas hepáticas, porque va a haber necrosis hepatocelular. Esa es la lesión de la preeclampsia en el hígado. En el riñón se llama endoteliosis glomerular, en el hígado se llama necrosis hepatocelular. Y también hay datos de hemólisis, típica la anemia hemolítica microangiopática, que lo diagnosticamos en el frotis de sangre periférico porque vemos esos hematíes rotos llamados esquistocitos. Cuando tú veas esquistocitos en un frotis de sangre periférico es anemia hemolítica microangiopática. ¿Te acuerdas del SHU, síndrome hemolítico urémico, en el niñito que tenía diarrea disentérica, ¿no?, por E. coli enterohemorrágico? O en PTT, púrpura trombocitopénica trombótica, PTT, o en la gestante en el síndrome de Gell, ¿no? ¿Acuerdas de esas tres causas de anemia hemolítica microangiopática? Niño SHURS, adulto PTT, gestante síndrome de Gell, ¿correcto? Muy bien. Ahora sí, entonces con eso hemos visto la fisiopatología de la preeclampsia. Muy bien, vamos al otro set. Muy bien, después de haber visto la fisiopatología, vamos a continuar ahora con la parte de los factores predictores. En el caso de los factores predictores tenemos tres tipos: los factores llamados clínicos, los factores ecográficos y los factores bioquímicos, ¿ya? Son tres tipos de factores que pueden predecir qué gestante va a ser preeclampsia. Dentro de los factores clínicos vienen a ser los factores de riesgo. Y acá quiero que te acuerdes los 5 factores de riesgo mayores para preeclampsia, ¿correcto? Entonces tenemos lo que viene a ser el antecedente de preeclampsia previa. O sea, la paciente en un embarazo previo ya hizo preeclampsia. Ese es un factor de riesgo mayor. Otro factor de riesgo mayor es lo que viene a ser, ¿no?, la hipertensión arterial crónica. O sea, si una paciente ya tenía hipertensión antes del embarazo o en las primeras 20 semanas, es factor de riesgo mayor. Diabetes mellitus es otro factor de riesgo mayor. Enfermedad renal crónica y los problemas autoinmunes, donde destaca lupus eritematoso sistémico. También puede estar síndrome antifosfolipídico. ¿Estamos? Ya está. En algunas literaturas también colocan acá el embarazo múltiple, ¿no?, al embarazo doble, triple, etcétera, también como factores de riesgo mayores. Quiero que te acuerdes esto
porque basta que tenga uno de estos factores para considerar a la paciente, a la gestante, de alto riesgo para preeclampsia. Estamos de alto riesgo, porque todos los demás ya son factores de riesgo menores, como por ejemplo las edades extremas, ¿no? Adolescente o añosa, más de 35 años. Por ejemplo, la etnia, ¿no? Afroamericana. Estamos, la etnia afroamericana, fecundación in vitro, ¿no? Periodo interginésico largo, ¿no? Cuando una gestante tiene su segundo hijo pasado 10 años. Obesidad es otro factor de riesgo, frecuente, pero es factor de riesgo menor, ¿ya? Entonces, todos los demás, nulípara, ¿no? La nuliparidad, muy importante también, factor de riesgo para preeclampsia, ¿ya? Pero acuérdate de los mayores, siempre en medicina tenemos que priorizar el conocimiento, ¿no? Ya está, porque es muy amplio, entonces siempre hay que recordarnos de lo más importante. Ya está, entonces, esos son los factores de riesgo. Pero también quiero hacerte acordar de los factores protectores, porque hay algo paradójico. El tabaco, ¿estamos? Es factor protector para preeclampsia, según los estudios clínicos. Entonces, las mujeres que consumían tabaco en el embarazo tenían menos riesgo de desarrollar preeclampsia, ¿no? Pero obviamente no vamos a recomendarlo como una práctica, ¿no? Para disminuir el riesgo, porque obviamente es un hábito no saludable, ¿no? Les menciono el dato, que el tabaco es factor protector para preeclampsia y se asocian con otras patologías, también es factor protector para colitis ulcerosa, acuérdense de las enfermedades inflamatorias intestinales, también en ginecología para cáncer de endometrio. Según los estudios, también el tabaco, miren, actúa como factor protector, ¿no? Paradójicamente, ¿ya? Bueno, ese dato también es importante que se recuerden, porque a veces en los exámenes le preguntan, ¿no? ¿Tabaco, factor de riesgo? No, es factor protector para preeclampsia, colitis ulcerativa o cáncer de endometrio. Factor predictor ecográfico. Acá tenemos el Doppler de arteria uterina, ¿correcto? Acuérdense, Doppler de arteria uterina, que se hace en el primer trimestre y también en el segundo trimestre. En el primer trimestre entre las 11 y 14 semanas y en el segundo trimestre a partir de las 20 semanas. Entonces, ¿para qué sirve el Doppler de arteria uterina en el primer trimestre? Para predecir preeclampsia. Y el del segundo trimestre para hacer seguimiento de las pacientes que probablemente van a desarrollar preeclampsia. ¿Ya? Más o menos para que tengan una idea de lo que viene a ser el Doppler, recuerden que una gestante en un embarazo normal, miren su arteria espiral, como ya habíamos visto en la patogenia, ¿no? Es una arteria espiral con buen calibre, una buena luz, porque hay bastante flujo y baja resistencia, ¿verdad? Eso es lo normal. Y miren el gráfico del Doppler en la parte inferior. En una mujer con preeclampsia, miren la arteria espiral cómo está pequeña, ¿no? Pequeña, disminuida, hay una ausencia de remodelado vascular adecuado, lo que hace que el flujo vascular sea pobre y alta resistencia. Y miren la imagen acá que deja el Doppler, ¿no? Entonces, miren esto de acá que viene a ser la diástole, si lo comparan con el otro que es el embarazo normal, miren cómo el flujo nos indica de la diástole que en la preeclampsia está disminuido. Y esta muesca, que muchos lo conocen al inicio de la diástole, esta muesca de acá que se conoce con el nombre del notch, el famoso notch protodiastólico, ¿no? El clásico notch protodiastólico, esa muesca al inicio de la diástole que nos indica alta resistencia al flujo sanguíneo, ¿no? Y que es algo característico de lo que viene a ser la preeclampsia, ¿ya? Entonces, el Doppler de arteria uterina es muy importante, ¿no? Porque nos predice, miren que lo podemos hacer en el primer trimestre, ¿ya? Midiendo un parámetro que se llama el índice de pulsatilidad, y eso nos predice bastante qué pacientes van a hacer preeclampsia. Y si lo combinamos con los factores de riesgo, ya puedo determinar con alta certeza
que es gestante tiene riesgo de preeclampsia. ¿Y para qué es eso importante, doctor? ¿Para qué determinar desde un inicio el riesgo de preeclampsia? Para implantar medidas preventivas, ya que sabemos que tiene una alta tasa de morbimortalidad. Para eso, ¿ya? En cambio, el segundo trimestre es para ya hacer seguimiento. Y también hay marcadores bioquímicos, ¿no? Como por ejemplo el aumento de ácido úrico, ¿no? Está aumentado, ¿no? El aumento de una tirosinquinasa, que es el SFLT1, que es un factor angiogénico, como hemos visto, o la disminución del factor de crecimiento placentario, ¿no? Todas estas sustancias, todas estas proteínas se miden, ¿no? Entonces, si hay aumento en el suero materno del SFLT1 o disminución del factor de crecimiento, eso también nos predice preeclampsia, ¿no? Incluso hay un cociente que se puede medir, que es el cociente SFLT1 sobre el factor de crecimiento placentario. Miren, si ese cociente, ¿no? Ustedes saben que el numerador aumenta y el denominador disminuye en la preeclampsia. Miren, si sale bajo, entonces menos de 38, bajo riesgo de preeclampsia. Pero si sale más de 85, alto riesgo de preeclampsia precoz. Acuérdense, la preeclampsia precoz es la más grave y es la que aparece en las primeras 34 semanas. Y si sale más de 110 el cociente, alto riesgo de preeclampsia tardía, ¿no? La tardía es cuando inicia la preeclampsia pasada las 34 semanas. Miren cómo este cociente aumentado nos predice que hay alto riesgo de preeclampsia, ¿ya? Entonces, estos son los factores predictores, clínicos, ecográficos, bioquímicos. Vamos a la clínica, ¿no? Rápidamente, en la clínica, ¿qué podemos ver? Una paciente, ¿no es cierto?, que tiene presión arterial elevada, definitivamente. Ese es el dato clínico más importante de la preeclampsia, ya lo hemos dicho, tu presión sistólica mayor o igual a 140, tu presión diastólica mayor o igual a 90, ¿no? Pero la medicina no es absoluta. Recuerden, chicos, evaluar la presión basal de la gestante. Esa presión basal, ya sea antes del embarazo o durante el primer trimestre, ¿no? Ver su presión basal y luego cuando hacemos las atenciones prenatales, ver cómo aumenta esa presión. Si vemos pues que la presión diastólica aumenta más de 15 milímetros de mercurio o la presión sistólica, aumenta más de 30 milímetros de mercurio, conforme va avanzando las atenciones prenatales, no es necesario que llegue 140-90, ¿no? Para decir que la paciente está desarrollando preeclampsia. Entonces, si yo conozco la presión basal, conforme hago las atenciones prenatales, puedo predecir también qué paciente con más probabilidad puede hacer preeclampsia por los aumentos, ¿no?, que se registran, ¿ya? Este es el dato clínico más frecuente, la hipertensión arterial. Pero luego hay otros, como por ejemplo el edema, ¿no?, característico de la preeclampsia, ¿no?, un edema de cara o edema de manos, que es patológico. Porque recuerden que el edema de pies es normal en el embarazo, como cambio fisiológico. Los famosos síntomas premonitorios, acuérdate la mnemotecnia SET, ¿no es cierto? Cefalea, ¿no?, característica, es una cefalea de inicio reciente, es una cefalea que no calma con analgésicos, le damos paracetamol y no calma, y que no es explicada por otros diagnósticos alternativos. Eso es importante conocerlo, ¿no? Porque a veces también vienen en la consulta una gestante con cefalea, pero la paciente pues tenía antecedente de migraña o cefalea tensional, ¿no? El esposo le daba muchos problemas y tenía su dolor de cabeza, ¿no es cierto? Entonces ahí obviamente no podemos hablar de un síntoma premonitorio. Hay 3 características que deben recordar de la cefalea de la preeclampsia. Inicio reciente, ¿ya? No calma con analgésicos, paracetamol, y que no es explicada por diagnósticos alternativos. Luego tenemos también los trastornos visuales, los escotomas, ¿no es cierto? Y el dolor abdominal también, ¿no? De inicio reciente, que no calma con los analgésicos y que no es explicada por diagnósticos alternativos, pues, ¿no? Un dolor en epigastrio, pues, ¿no? Entonces, o un dolor en hipocondrio derecho, es un síntoma premonitorio, ¿ya? Muy bien.
Y también hay datos ya clínicos severos, como por ejemplo los trastornos neurológicos, la convulsión tónico-clónica generalizada, que es lo que conocemos con el nombre de eclampsia, ¿correcto? Eclampsia, convulsión tónico-clónica generalizada, que es su manifestación, ¿no? La manifestación clínica más frecuente de la eclampsia es la convulsión tónica clónica generalizada, ¿ya? Esa es la manifestación más frecuente de la eclampsia. Eso se produce por un vasoespasmo cerebral que va a generar esta clínica neurológica o incluso alteración del sensorio. Y la paciente incluso puede llegar a morir, ¿no? ¿Por qué muere una paciente, una gestante que convulsiona? Por la hemorragia intracerebral. Por eso muere, por la hemorragia intracerebral, ¿ya? En el feto, recuerden que produce RCU. La preeclampsia es la causa más frecuente de restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Ese crecimiento que está por debajo del percentil 10. También puede alterar el bienestar fetal, recuerden, ¿no? Puede producir lo que antiguamente se conocía como sufrimiento fetal agudo, ¿no? El término actual y correcto es estado fetal no tranquilizador, ¿ya? Cuando se altera el bienestar fetal. Muy bien, entonces esos son los datos clínicos. Obviamente a nivel de laboratorio también podemos encontrar datos de hemólisis, plaquetopenia, aumento de enzimas hepáticas, aumento de la creatinina, como hemos visto en la definición de preeclampsia, que es la falla de órgano. Clasifiquemos a la preeclampsia, y esto es muy importante, ¿ya? Una forma de clasificar es por el inicio de la presentación, ¿no? Cuando la preeclampsia, recuerden, se presenta en las primeras 34 semanas, se llama precoz. Y cuando se presenta pasada las 34 semanas, se llama tardía. Y esta es la más severa, la precoz. Y esta es la más común, la más frecuente, la tardía. La precoz, se produce principalmente por factores placentarios, ¿no? Por la mala placentación, por la mala invasión de las células del trofoblasto. La tardía, en cambio, se produce por factores maternos, por la predisposición genética, por el desbalance de factores angiogénicos, etc. Entonces recuerden que por la edad gestacional en la que se presenta, tenemos la precoz y la tardía. ¿Cuál es la más frecuente? La tardía. Recuerden, 90% de las preeclampsias se presentan pasadas las 34 semanas, ¿no? La precoz es más rara, pero ojo que es la más severa. Muy bien. Ahora, lo más importante, una vez que diagnosticas preeclampsia, es clasificar en preeclampsia leve o severa, ¿correcto? Término también que ya se está dejando de usar. O sea, ya no se dice preeclampsia leve, chicos. Se dice preeclampsia sin criterios de severidad y preeclampsia con criterios de severidad. Acuérdense, ¿ya? Ya no hay el término, o ya no se debe utilizar el término de preeclampsia leve, ¿correcto? La preeclampsia se clasifica preeclampsia sin criterios de severidad, que es antiguamente llamada leve, y la que es con criterios de severidad. Y es acá lo que debemos tomar importancia, porque esta es la que tiene mayor tasa de mortalidad, la que tiene los criterios de severidad, que son 7 y que deben acordarse. ¿Te acuerdas esos 5 datos que definían preeclampsia en ausencia de proteinuria? Yo sé que te recuerdas. A ver, falla renal, ¿cómo era? Creatinina más de 1.1. ¿Te acuerdas? Falla renal. Plaquetopenia, plaquetas menos de 100.000. Transaminasas al doble, TGO más de 70. Edema agudo de pulmón, disnea, crépitos basales, etc., ¿no? Y también tenemos los síntomas premonitorios, cefalea, escotomas, dolor abdominal. Entonces, ¿te acuerdas estos 5 criterios que te hablan de falla de órgano en la preeclampsia, ¿no? Y que te definen, ojo, y te daban diagnóstico de preeclampsia en ausencia de proteinuria? Estos mismos también se comportan como criterios de severidad. Entonces no hay pierde, tienes que acordarte estos 5, porque te definen preeclampsia en ausencia de proteinuria
y te dicen que la preeclampsia es severa. Entonces tienes que sí o sí acordarte estos 5 datos. Y los 2 adicionales, ¿cuáles son? El rango de presión, la sistólica mayor o igual a 160 y o la presión diastólica mayor o igual a 110. Entonces, sistólica mayor o igual a 160 y o diastólica mayor o igual a 110, eso también nos indica que es severa. O la convulsión, pues, el cuadro neurológico, la eclampsia. Entonces, estos criterios, por consenso, definen que la preeclampsia es severa. Por lo tanto, tienes que acordarte estos 7 criterios. ¿Estamos? Ya está. Eso es importante, ¿ah? Muy importante. Ahora, les hago mencionar que para el Colegio Americano de Ginecobstetricia no se incluyen como criterios de severidad RCU, DPP, desprendimiento prematuro de placenta, o sea, la restricción de crecimiento uterino, el desprendimiento prematuro de placenta, óbito fetal, no forman parte de los criterios de severidad según el Colegio Americano de Ginecobstetricia. Pero para la Federación Internacional de Ginecobstetricia o para la Sociedad Internacional para el Estudio de Hipertensión en el Embarazo, sí constituyen criterios de severidad. Entonces, a veces las escuelas americanas con las europeas, etcétera, como que no se ponen de acuerdo, ¿no? Lo mismo a veces pasa en diabetes gestacional. Pero les doy el dato. Los 7 criterios que hemos hablado, eso sí, por consenso, esos 7 criterios sí forman parte de los criterios de severidad. Pero miren que la Federación Internacional de Ginecobstetricia y la Sociedad Internacional para el Estudio de Hipertensión en el Embarazo, además de esos 7, también incluye RCU, desprendimiento prematuro de placenta y óbito. Ya ténganlo en cuenta. O sea, va a depender de qué sociedad a veces seguimos, ¿no?, en las instituciones. Creo que en Perú, en México, más nos orientamos por la escuela americana, ¿no? Por la escuela americana. Entonces tengan en cuenta esos datos, ¿ya? Muy bien. Complicaciones. ¿Qué complicaciones genera la preeclampsia? Una de las complicaciones importantes que tienes que acordarte es el famoso síndrome de Hell, que son, ¿no?, las siglas en inglés de esta complicación. La H, que viene de hemólisis. La hemólisis típica llamada microangiopática. Microangiopática, ¿correcto? Esta hemólisis microangiopática, miren, en el frotis de sangre periférica vamos a ver unos hematíes rotos, que son los llamados esquistocitos. Esquistocitos. O bilirrubina indirecta, más de 1.2 miligramos por decilitro. Segundo criterio, ese es el primer criterio. Segundo criterio, la E, ¿no?, de elevación de enzimas hepáticas. LDH, más de 600 unidades. TGO, más de 70 unidades. Elevación de enzimas hepáticas. Y la P, la última P, es de plaquetopenia. Plaquetas menos de 100.000. Por ejemplo, acá también hay una discrepancia, porque esto es según la COG, la Escuela Americana de Ginecobstetricia, pero la FIGO, por ejemplo, para GEL, ¿no?, coloca plaquetas menos de 150.000, ¿ya? Pero para la Escuela Americana, menos de 100.000. Igual les hago notar la diferencia, ¿no? Ya está, ese es el famoso síndrome GEL, hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia, ¿no?, que es una complicación frecuente de lo que viene a ser la preeclampsia. Pero acá también quiero hacerles recordar que un 80%, si este es el total de síndrome de GEL, el 80% se asocia a preeclampsia. O sea, el 80% de los cuadros de GEL van con preeclampsia. Hay un 20% de síndrome de GEL que van con presión arterial normal. O sea, que no se asocian a preeclampsia. Mucho cuidado. Puede haber síndrome de GEL aislado, 20%. En la mayoría de los casos va asociado a preeclampsia, 80%. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En cuenta hay que tener ese dato, ¿ya?
Un dato también que quiero hacerles recordar, que si diagnostican un GEL en una gestante en las primeras 20 semanas, debemos descartar síndrome antifosfolipídico. Hay que pedir anticoagulante lúpico, anticardiolipina, para descartar un síndrome antifosfolipídico ante la presencia de un cuadro de GEL en las primeras 20 semanas. Muy bien. Otras complicaciones que generan la preeclampsia: desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? El DPP, el abrupto placentario, desprendimiento de retina, ojo, injuria renal aguda, ¿no? Rotura del hematoma a nivel hepático, también es una complicación, ¿ya? Síndrome de distrés respiratorio agudo, accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico. Todas esas complicaciones se pueden presentar en la paciente, en la gestante, pero también en el feto. RCU, acuérdense, restricción de crecimiento uterino, parto prematuro, prematuridad, o lo más grave que ya es la muerte del feto, ¿no? Óbito. Entonces, todas esas complicaciones se pueden presentar en una paciente con preeclampsia, ¿ya? Muy bien. Y vamos terminando. Vamos ahora a ver la parte de tratamiento. Entonces, les había mencionado, ¿no? Tenemos la, entre comillas, leve, ya no se dice pero preeclampsia leve, sino preeclampsia sin criterios de severidad y la preeclampsia con criterios de severidad. Ese es el término correcto, ¿ya? Acuérdense. Entonces, en la leve, ¿qué hacemos? En la leve, ¿no? Entre comillas, o preeclampsia sin criterios de severidad, hacemos monitoreo materno-fetal, ¿no? Más o menos 1 o 2 veces por semana, ¿no? Porque no tiene criterios de severidad, ¿no? Esos 7 criterios que hemos mencionado, ¿verdad? Que tienes que sí o sí acordarte, ¿ah? Entonces, en esos casos, hacemos un monitoreo materno-fetal, ¿ya? En la madre se evalúa, pues, la presión arterial, se evalúa a nivel de laboratorio cómo está la creatinina, las transaminasas. En el feto hay que hacer Doppler, monitoreo fetal, etc., ¿ya? Y cuando llega a las 37 semanas, ¿qué podemos hacer? Como no tiene datos de falla de órgano, podemos inducir el trabajo de parto. Porque recuerden que la cura de la preeclampsia es terminar el embarazo. Entonces, si ya tiene 37 semanas, hay que inducir el trabajo de parto, ¿no es cierto? Terminar el embarazo. Ojo que preeclampsia no es sinónimo de cesárea, desde ahora les digo, por más que en la práctica clínica vean eso, ¿no? Pero la preeclampsia no es indicación absoluta de cesárea. Miren acá, una preeclampsia sin criterios de severidad, que tiene 37 semanas, inducimos el trabajo de parto. Ahora, si tiene DPP o tiene otras complicaciones como un RPM, un RCU moderado, percentil por debajo de 5, o se altera el bienestar fetal, ¿no? Tenemos un estado fetal no tranquilizador, antiguamente llamado sufrimiento fetal agudo, acá, independientemente de la edad gestacional, debemos finalizar el embarazo, independientemente, ¿ya? De la edad gestacional. Obviamente, si tiene un DPP, un RPM, un RCU severo, un estado fetal que se ha alterado, un bienestar fetal alterado, hay que terminar el embarazo, ¿no? En cambio, si no hay ninguno de esos datos, no hay criterios de severidad, no hay falla de órgano, podemos controlar, podemos hacer vigilancia hasta las 37 semanas y ahí terminamos el embarazo. Preeclampsia con criterios de severidad, ¿no? Recuerden que acá se activa la famosa clave azul, ¿no? ¿Se acuerdan las 3 principales causas de muerte materna? Preeclampsia, hemorragia, infección, ¿no? Entonces, se activan una serie de conductas terapéuticas para tratar lo más pronto, o sea, de forma oportuna y adecuada a la paciente. Por eso, para la preeclampsia, clave azul; para la hemorragia, clave roja; para la infección, clave amarilla. Entonces tenemos acá la famosa clave azul, donde debes acordarte de 3 componentes cuando tenemos una preeclampsia con criterios de severidad. 1, controlar la presión arterial.
2, prevenir las convulsiones, es decir, la eclampsia, ¿no? La eclampsia, prevenir la convulsión. Y 3, terminar la gestación, una vez que la paciente está estable. Esos son los 3 componentes de una preeclampsia con criterios de severidad. Controlar la presión, claro, con antihipertensivos. ¿Qué antihipertensivo puedes utilizar en el embarazo? Beta block mixto, la betalol, porque te hace bloqueo alfa y beta, ¿no? Se puede emplear por vía endovenosa, 20 miligramos, y luego vamos aumentando la dosis. Se puede emplear también hidralazina, ¿no? 5 miligramos por vía endovenosa. Se puede emplear nifedipino por vía oral, 10 miligramos. Se puede emplear metildopa, miren, metildopa, ¿no? Que viene en tabletas de 500 miligramos. Esos 4 antihipertensivos se pueden emplear en el embarazo, ¿correcto? Se pueden emplear en el embarazo. La betalol y hidralazina se emplean por vía endovenosa y nifedipino, metildopa por vía oral, ¿no? Y se pueden hacer combinaciones. Va a depender de si controlamos o no la presión arterial. Pero definitivamente estos antihipertensivos, el beta block, la betalol, vasodilatador directo, hidralazina, calcio antagonista de nifedipino y agonista de los receptores alfa 2, que es metildopa, ojo, agonista de los receptores alfa 2, que tiene acción central, metildopa, se pueden utilizar en el embarazo, ¿no? Pero solo hay que dar antihipertensivos cuando la presión sistólica está mayor o igual a 160 y la diastólica mayor o igual a 110. No hay que dar antihipertensivos de forma rutinaria, solo cuando las presiones están muy elevadas, más de 160, 110. Ahí hay que darle antihipertensivos. Por ejemplo, la betalol, ¿no? Por vía endovenosa, podemos complementar con nifedipino o metildopa, ¿ya? Entonces, solo cuando las presiones están bien elevadas. Está contraindicado el uso, ojo, de YECAS, el uso de ARA2, o sea, el uso de estos otros antihipertensivos. Recuerden que los YECAS, captopril, enalapril, ARA2, valsartán, gandesartán, han demostrado teratogenicidad. Por lo tanto, están contraindicados en el embarazo, ¿ya? Acuérdense de eso. Prevenir la convulsión. Esto lo hacemos con el sulfato de magnesio que viene en las ampollas del 20%. Acá tenemos el protocolo de CIBAI que nos dice, ¿no?, utilizar 6 gramos en bolo endovenoso y luego 2 gramos por hora en infusión continua. O el protocolo de SUSPAN que nos dice 4 gramos en bolo endovenoso y 1 gramo por hora en infusión continua. Bueno, va a depender del protocolo que utilice la institución, ¿ya? Pero es más o menos de 4 a 6 gramos en bolo endovenoso, 1 a 2 gramos por hora en infusión endovenosa continua. ¿Para qué sirve el sulfato de magnesio? Para prevenir las convulsiones. Para eso sirve, para prevenir las convulsiones. Es un neuroprotector. Recuerda que en parto pretérmino también se emplea. Cuando tiene menos de 32 semanas, empleamos sulfato de magnesio como neuroprotector, ¿no? En las gestantes menores de 32 semanas, ¿no? Entonces, ¿por cuánto tiempo se da? Obviamente, se da hasta las 48 horas del posparto, ¿ya? Definitivamente, en una preeclampsia que tiene criterios de severidad, controlamos la presión, estabilizamos, ¿no es cierto?, a la gestante y para prevenir la convulsión damos sulfato de magnesio y la mantenemos hasta 48 horas del posparto. No se deja, ¿no?, por bastante tiempo, porque acuérdense que hay intoxicación por sulfato. Y eso es un dato también muy importante que quiero que se lleven de esta charla. El sulfato de magnesio, ¿no es cierto?, miren su rango terapéutico de magnesio, ¿no? Miren, en mili equivalentes de 4 a 7 mil equivalentes o en miligramos de 5 a 9 miligramos por decilitro. Ese es su rango terapéutico. En una gestante, cuando estás utilizando sulfato de magnesio, ¿qué debes hacer de manera práctica? Controlar los reflejos,
controlar la frecuencia respiratoria y controlar la diuresis, acuérdate. Cuando una gestante por preeclampsia severa vamos a utilizar magnesio, controla los reflejos osteotendinosos, la frecuencia respiratoria y la diuresis. Ya que la hiporreflexia es el primer síntoma de intoxicación, la pérdida del reflejo osteotendinoso es el primer signo clínico de intoxicación. Acá ya nos hemos pasado, miren, del rango terapéutico. Por eso es muy importante evaluar los reflejos en la gestante, porque la hiporreflexia es el primer síntoma de intoxicación. Luego ya viene la alteración de la frecuencia respiratoria, ¿no? Porque va a ser paro respiratorio. Al final también paro cardíaco, ¿no? Miren, parálisis respiratoria, paro cardíaco. Ya, pero eso no vamos a esperar, pues, ¿no? A que haga un paro cardiorrespiratorio para darnos cuenta que esté intoxicada por sulfato de magnesio. Nos vamos a dar cuenta con este primer signo, por eso hay que controlar los reflejos. ¿Ya? Y la diuresis también, porque el magnesio se elimina por la orina. Entonces, para mantener una buena excreción de magnesio, al utilizar sulfato de magnesio, la diuresis debe estar más de 0,5 mililitros por kilo por hora. Entonces debe haber una buena diuresis, ya que si la paciente tiene falla renal, también no es prudente utilizar sulfato de magnesio, ya que vamos a propiciar una intoxicación. ¿Y qué pasa si se intoxica, ¿no? Estamos dando sulfato de magnesio, vemos que hay hiporreflexia o que la diuresis está bajando y lo más probable es que se va a intoxicar. ¿Cuál es el antídoto del sulfato de magnesio? El antídoto del sulfato de magnesio es el gluconato de calcio, que viene en ampollas del 10%. Mira, el sulfato de magnesio, 20%. Su antídoto, gluconato de calcio, al 10%. Se utiliza una ampolla de 10 mililitros por vía endovenosa cuando hay datos de intoxicación por sulfato de magnesio. Eso es muy importante que recuerden, ¿ah? ¿Y cuál era el tercer punto de una preeclampsia con criterios de severidad? Terminar la gestación de forma inmediata cuando hay complicaciones maternas o fetales, ¿no? ¿Qué complicaciones maternas? Por ejemplo, DPP, ¿no es cierto? Falla renal, edema de pulmón, hipertensión refractaria, que se define cuando estamos utilizando 3 antihipertensivos y no controlamos la presión. Entonces ahí también hay que terminar, ¿no? Cuando hace síndrome de Gel, en esos casos, una vez estable la paciente, terminamos el embarazo. Independientemente de la edad gestacional, ojo, acá no estamos hablando de que tiene que llegar, no, independientemente de la edad gestacional, terminamos de forma inmediata, o cuando hay un RCIU severo, percentil por debajo de 2, alteración del bienestar fetal, ¿no? Alteración del Doppler fetal. Entonces, en esos casos también ya debemos terminar de forma inmediata el embarazo, ¿ya? Entonces, acuérdense siempre que en la preeclampsia severa, controlar la presión cuando está muy elevada, prevenir la convulsión con sulfato de magnesio y terminar el embarazo. Son los 3 pilares en el tratamiento. Y prevención. ¿Cuál es el fármaco que ha demostrado prevenir preeclampsia en gestantes de alto riesgo? El ácido acetil salicílico. Le vamos a hacer su publicidad a Bayer, la famosa aspirina, ¿no? La famosa aspirina a dosis de 100 miligramos por día previene preeclampsia. Entonces, ¿a quiénes les vamos a dar? A las pacientes de alto riesgo. ¿Y quiénes son las de alto riesgo? Las que tienen un factor de riesgo mayor. ¿Te acuerdan los factores de riesgo mayores? Preeclampsia previa, hipertensión crónica, diabetes, enfermedad renal, enfermedad autoinmune o embarazo múltiple. Basta que tenga un factor de riesgo mayor, se considera alto riesgo. A esa gestante le vas a dar aspirina, 100 miligramos por día, o a la que tiene, ¿no?, riesgo moderado, que es la que tiene 2 factores de riesgo menores. Todas las demás, ¿te acuerdas? Nulíparo, obesidad, etnia afroamericana, añosa, adolescente, etc. Si tienes 2 factores de riesgo menores, también es propicio darle aspirina 100 miligramos por día entre las 12 y
16 semanas de gestación. O sea, debemos iniciar tempranamente el uso de aspirina para prevenir preeclampsia. No puedo iniciarlo tarde, 20, 30 semanas, porque la eficacia disminuye. El inicio debe ser lo más temprano posible, entre las 12 y 16 semanas. Por eso es muy importante evaluar los factores de riesgo. ¿Te acuerdas del Doppler de arteria uterina en el primer trimestre? Esos dos básicamente nos van a determinar qué gestantes son de alto riesgo y va a ser prudente darles aspirina, ¿no? Ha salido un estudio, el estudio ASPRE, que nos dice que podemos emplear aspirina a dosis mayores, ¿no? Y que sí ha habido mayor beneficio, 150 miligramos por día, según el estudio ASPRE. También iniciarlo de forma temprana hasta que llegue a término, ¿ya? Hasta que llegue a término, ¿ya? Entonces, por ahí también se postula una dosis mayor de aspirina para prevenir preeclampsia, ¿ya? Según el estudio ASPRE. Pero bueno, clásicamente se emplea 100 miligramos por día, ¿no? Recuerden, a esa dosis la aspirina bloquea la ciclooxigenasa tipo 1 de las plaquetas y con ello disminuye la síntesis de tromboxano A2, que es un metabolito que está aumentado en la preeclampsia, ¿ya? Entonces, la aspirina es el fármaco que ha demostrado mayor eficacia en prevenir preeclampsia. Hay otros sustancias que pueden prevenir preeclampsia, por ejemplo el calcio, ¿no? Sí recomienda la Organización Mundial de la Salud dar calcio para prevenir preeclampsia en gestantes que tienen bajo consumo de calcio, ¿ya? Se recomienda 1.5 a 2 gramos de calcio elemental, ¿ya? Recuerden que damos carbonato de calcio, ¿no? Carbonato de calcio, damos 2.5 gramos de carbonato de calcio, tiene 1 gramo de calcio elemental. Entonces, en aquellas gestantes que tienen bajo consumo de calcio, hay que darle carbonato de calcio. ¿Cuánto? Tableta y media a 2 tabletas. Porque recuerden que para prevenir preeclampsia es 1.5 a 2 gramos de calcio elemental, ¿ya? Entonces, por eso damos 1 tableta y media, 2 tabletas de carbonato de calcio, pero solo en las gestantes que tienen bajo consumo de calcio, ¿ya? Muy bien. En cuanto al pronóstico, miren la tasa de recurrencia en embarazos posteriores, ¿no? ¿Cuánto es la recurrencia preeclampsia? 10 a 20%. Por eso es un factor de riesgo mayor, ¿no? La preeclampsia previa, la eclampsia 1 a 2%, GEL 3 a 5%, ¿no? Miren que la eclampsia, que es el cuadro convulsivo neurológico, generalmente se presenta en el parto, ¿ah? En el parto, durante el parto, ¿ya? El GEL a partir de las 27 semanas más o menos. Miren la tasa de mortalidad materna, ¿no? Para eclampsia, que se muere por hemorragia intracerebral, que te comenté, síndrome de GEL, y la mortalidad fetal, ¿no? Es mayor con el síndrome de GEL, como estás viendo ahí en las cifras, ¿no? Entonces, hay una alta tasa de morbimortalidad, ¿no? Por parte de la preeclampsia, ¿ya? Y obviamente con sus complicaciones, la eclampsia, sobre todo mortalidad materna por hemorragia intracerebral, y el síndrome de GEL, ¿no? Sobre todo mortalidad fetal. Ya está. Bien. Y para terminar tenemos las conclusiones, ¿ya? Y con esto nos vamos a despedir, entonces vamos a pasar al otro set para decirles o mencionarles los puntos más importantes que se deben llevar de esta charla. Bien, doctores, entonces, ¿cuáles serían las conclusiones de lo que hemos conversado? ¿Ya? Rápidamente, deben recordar que la preeclampsia tiene 3 rasgos distintivos: presión alta, proteinuria y falla de órgano. Acuérdense que ya podemos definir preeclampsia en ausencia de proteinuria, ¿verdad? Pero ¿qué debe tener? Falla de órgano. Acuérdate, la falla renal, la elevación de enzimas hepáticas, plaquetopenia, edema agudo de pulmón o los famosos síntomas premonitorios, SET. Cualquiera de la presencia de estos 5 datos en ausencia de proteinuria nos definen preeclampsia. La fisiopatología, acuérdate de la invasión trofoblástica fallida, del remodelado vascular anormal de las arterias espirales, del imbalance angiogénico, ese desbalance, ¿no?, a favor de los factores antiangiogénicos,
como el SFLT1 y disminución de los factores angiogénicos, como el factor de crecimiento placentario, asociado a la disfunción endotelial, estrés oxidativo, estado inflamatorio, predisposición genética en la gestante. Todo ello contribuye, ¿no?, a la preeclampsia. Los factores clínicos mayores, factores de riesgo mayores, que van a definir a una gestante de alto riesgo para desarrollar preeclampsia. Preeclampsia previa, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, hipertensión crónica, problemas autoinmunes, lupus, SAF o también el embarazo múltiple. Acuérdate de los mayores siempre. Doppler de arteria uterina del primer trimestre para predecir preeclampsia o del segundo trimestre para hacer seguimiento, ¿no? Ojo, Doppler de arteria uterina. Muchos se confunden con arteria umbilical. Es Doppler de arteria uterina. La clasificación, ¿no? Se define preeclampsia sin criterios de severidad, antiguamente llamado leve, y con criterios de severidad. Esos son los términos actuales que se utilizan. Muy importante, los criterios de severidad para definir cuándo una preeclampsia es severa. Muy importante, los 7, ¿no? ¿Te acuerdas de los 5 que te definían preeclampsia en ausencia de proteinuria, que ya lo mencionamos? A esos 5 le agregas 2 más. La presión muy elevada, más de 160, la sistólica más de 110, la diastólica, o la eclampsia, ¿no? Con eso tienes tus 7 datos de severidad. Acuérdense siempre de esos 7 datos, ¿no? Y la diferencia que había entre el Colegio Americano, que no consideraba al RCU, al DPP o al óbito fetal como criterios de severidad. Pero sin embargo, la Federación Internacional de Ginecobstetricia o la Sociedad Internacional para el Estudio de Hipertensión en el Embarazo sí considera como criterios de severidad a estos 3 que hemos mencionado. ¿Cómo tratas una preeclampsia severa? 3 puntos. Controlar la presión cuando está elevada, ¿no? Prevenir las convulsiones con sulfato de magnesio. Ojo, previene. El sulfato de magnesio previene la convulsión, no trata, previene. Y terminar el embarazo de forma inmediata. Son los 3 pilares en el tratamiento de una preeclampsia severa. Y la prevención de la preeclampsia, donde el fármaco más importante que ha demostrado mayor eficacia es la aspirina, a dosis clásicas de 100 miligramos por día, pero el estudio ASPRE nos menciona que podemos utilizar incluso dosis mayores, ¿no? Hasta 150 miligramos por día. Muy bien, chicos, con eso entonces hemos terminado nuestra charla del día de hoy sobre el estudio de la preeclampsia. Volvemos al otro set. Bien, chicos, con eso entonces hemos llegado a la parte final. Quiero sin antes agradecerles su conexión a todos los estudiantes que nos han acompañado el día de hoy, tanto de Perú como de México, sobre el estudio que viene a ser de preeclampsia, ¿ya? Quiero comentarles, por favor, a todos nuestros seguidores, les tengo un obsequio, ¿no?, académico, como siempre, que les puede ayudar a lo que viene a ser su preparación para exámenes o para su estudio del día a día, ¿ya? Les voy a brindar un resumen académico de obstetricia. Para ello, por favor, les voy a pedir que sigan estas 2 cuentas, ¿ya? La cuenta de Instagram, que es de Editorial Sinapsis, que es un proyecto que estamos realizando, ¿ya? Todos los docentes del área o de la institución QX Medic. Y también mi cuenta personal, por favor, ahí les estoy dejando en la parte inferior. Sigan esas 2 cuentas y déjennos un mensaje por interno para proporcionarles este resumen académico de obstetricia, que estoy muy seguro que les va a servir, ¿no? Que no solo tiene el tema de preeclampsia, sino también otros temas, ¿ya? Bien, con eso estamos terminando entonces la charla del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero verlos pronto. Hasta luego. Cuídense.